Shalom hermanos, que el eterno Yahweh nuestro Elohim les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, Jonás y el falso arrepentimiento de Nínive. Amados hermanos, la palabra de Yahweh es clara y directa. Hoy el Ruach HaKodesh nos llama a reflexionar en la vida del profeta Jonás y la ciudad de Nínive, una sociedad corrupta que se arrepintió solo de palabra, pero no de corazón. Su historia es un espejo de nuestro tiempo. Religiones vacías, placeres mundanos, falsos dioses, filosofías humanas y un pueblo que no quiere caminar en la Kedushá, santidad de Yahweh Elohim Sabaoth. El propósito de este estudio es confrontarnos a una pregunta. ¿Tenemos un arrepentimiento verdadero o solo un remordimiento momentáneo por miedo a la condena? Primer tema, Nínive, un reflejo de Sodoma y Gomorra. La ciudad de Nínive era grande y poderosa, pero también estaba llena de violencia, idolatría, corrupción y lujuria. Podemos leerlo en Jonás capítulo 1, versículo 2. Su condición era muy similar a Sodoma y Gomorra, un pueblo entregado por completo al pecado y a sus falsos dioses. Hoy no es diferente. Nuestra sociedad moderna también se ha entregado al Dios del dinero, a las religiones sin el Ruach HaKodesh, al ateísmo, al ocultismo, a la lujuria, a las drogas y a la corrupción. Muchos buscan llenar el vacío con placeres, tener el último carro, la mejor casa, títulos, seguidores en redes sociales, placeres sexuales, borracheras o filosofías orientales como el yoga, el budismo y nueva era. Otros se refugian en religiones humanas que imponen doctrinas de hombres, alejados por completo de la Torá de Yahweh Elohim Sabaoth. Así como Nínive no tenía interés en conocer al Elohim verdadero, hoy muchos tampoco buscan el rostro de Yahweh, siguen ocupados en sus negocios, en sus religiones, en sus placeres, sin desear realmente obedecer la Torá de Yahweh Elohim Sabaoth. El llamado de Yahweh a la huida de Jonás. Jonás fue llamado por Yahweh para proclamar el juicio contra Nínive, para decir el juicio contra Nínive. Pero él no quería. Su corazón deseaba verlos destruidos porque sabía que Nínive era una ciudad perversa que no merecía misericordia. Jonás capítulo 1 versículo 3. Por eso huyó y fue tragado por un gran pez durante 3 días hasta que Yahweh Elohim lo rescató y lo envió de nuevo a Nínive. Jonás capítulo 2 versículos del 1 al 10. Aquí vemos algo importante. Aunque el hombre rehúse cumplir el llamado, la palabra de Yahweh se cumple. Yahweh no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. El arrepentimiento superficial de Nínive. Cuando Jonás predicó que en 40 días Nínive sería destruida, el pueblo se vistió de cilicio. Eso quiere decir que se afligió, ayunó y hasta el mismo rey se humilló. Jonás capítulo 3 versículos 5 al 7. Sin embargo, su arrepentimiento fue por miedo al juicio, no por amor verdadero a Yahweh Elohim. Fue un arrepentimiento superficial y pasajero. Con el tiempo la ciudad volvió a la corrupción y más tarde los profetas como Nahum anunciaron su destrucción definitiva. Esto nos enseña que hay una diferencia clara entre Teshuvah verdadera, arrepentimiento verdadero, un cambio profundo del corazón, regresar a Yahweh Elohim con amor, y el arrepentimiento falso, un arrepentimiento momentáneo, un remordimiento por miedo a la condena, pero sin una transformación real. Conexión con Yahshua HaMashiach. Yahshua mismo advirtió: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15 versículo 8. Muchos hoy se parecen a Nínive, oran, ayunan, cantan, van a congregaciones, pero lo hacen solo de labios. No quieren soltar el pecado, ni dejar la doble vida, ni obedecer la Torá. Honran con palabras, pero su corazón sigue lejos del Elohim verdadero.
El Mashiach también dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan capítulo 14, versículo 21. No basta con decir creo en Yeshua, hay que vivir en obediencia y en Kedushá. Guardar sus instrucciones, guardar la Torá. Advertencia profética para nuestra generación. Amados hermanos, este mensaje es fuerte porque el tiempo es corto. Al igual que Nínive, nuestra generación ha sido advertida. La corrupción política y social crece. Las religiones humanas sustituyen la Torá con tradiciones. Las filosofías paganas engañan a muchos. Los placeres del mundo esclavizan corazones. El llamado no es un arrepentimiento superficial por miedo, sino una teshuvá, un arrepentimiento genuino. Regresar a Yahweh Elohim con todo el corazón, con amor y obediencia. Yo no vengo a ofrecerte un Dios bombero que aparece solo para apagar tus incendios. Tampoco un Dios de la prosperidad que cumple tus caprichos personales. Vengo a advertirte en el nombre de Yeshua: arrepentíos, volved de vuestra torcedura, de vuestra manera engañada de vivir, y vivid en Kedushá, en santidad, acorde con las instrucciones de Yahweh nuestro Elohim. Aplicación práctica para nuestros días. Así como Nínive fue advertida, hoy también lo somos nosotros. Muchos solo buscan a Yahweh cuando hay problemas, enfermedad o escasez. Prometen cambiar, oran, incluso ayunan, pero cuando pasa el peligro, vuelven a lo mismo. Ese arrepentimiento nos salva. Yahweh Elohim demanda fruto digno de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. La verdadera teshuvá, verdadero arrepentimiento, implica apartarse del pecado, caminar en la Torá, las instrucciones de Yahweh, y permitir que el Ruach HaKodesh transforme nuestro corazón. Entonces, la historia de Jonás, de Jonat y Nínive nos enseña que Yahweh Elohim es misericordioso y paciente, pero también justo. El arrepentimiento superficial trae destrucción, pero el arrepentimiento verdadero trae vida y vida en abundancia. No sigamos el ejemplo de Nínive, que se humilló por un momento pero no perseveró. Hoy Yahweh Elohim nos llama a un arrepentimiento genuino, a dejar la idolatría, el pecado y las religiones humanas y volvernos de todo corazón a Él. Recordemos las palabras del salmista, Salmo capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu Torá, y lumbrera mi camino. Preguntas y respuestas. Primero, ¿por qué huyó Jonás de Nínive? Porque no quería que un pueblo corrupto recibiera misericordia. Segundo, ¿en qué falló el arrepentimiento de Nínive? Fue superficial, motivado por miedo, no por amor a Yahweh. Tercero, ¿qué enseñó Yeshua sobre el verdadero amor? Juan capítulo 14, versículo 21. Que el que guarda sus mandamientos, ese es el que lo ama. Ejercicios prácticos. Primero, haz un examen de tu corazón. ¿Te has arrepentido de verdad o solo por miedo a las consecuencias? Segundo, lee en oración, en meditación, Mateo capítulo 15, versículo 8, y pide al Ruach HaKodesh que tu adoración sea en Ruach y en verdad, en espíritu y en verdad. Tercero, da un paso concreto de teshuvá, de arrepentimiento. Deja el pecado oculto. Rompe con una práctica mundana o pide perdón a alguien. Vamos a orar. Yahweh Elohim Sabaoth, reconocemos que muchas veces hemos sido como Nínive. Nos arrepentimos de labios, pero no de corazón. Hoy venimos delante de ti en el nombre de Yeshua HaMashiach. Líbranos del arrepentimiento superficial y dadnos un corazón quebrantado que ame tu Torah, que ame tus instrucciones. Ruach HaKodesh, sé nuestro maestro, guía e instructor. Ayúdanos a vivir en Kedushá, en santidad, y a dar fruto digno de arrepentimiento. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amados hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga, les guarde y pongan ustedes Shalom.